Hemos llegado al final del capítulo 4 con el que ponemos fin a la teoría sobre las herramientas, la interfaz del programa y las operaciones básicas. Vamos a resumir lo que hemos visto hasta ahora. En el capítulo 1 vimos la interfaz de Photoshop, cómo ordenar los paneles y el espacio de trabajo y cómo crear un espacio de trabajo personalizado. Vimos brevemente lo que es la barra de herramienta y la barra de opciones y también las herramientas más utilizadas, las que vamos a utilizar más a la hora de crear nuestros fotomontajes, así como los atajos de teclado más importantes para movernos por el lienzo. Vamos a recordar algunos de los controles y los atajos de teclado más básicos. Para hacer zoom en el lienzo utilizamos Alt y la rueda del ratón. Para hacer zoom al 100% desde cualquier nivel de zoom en el que estamos, pulsamos Control y el número 1, la tecla 1. Para mover el lienzo, muy importante, pulsamos y mantenemos pulsada la barra espaciadora y hacemos clic y arrastramos el lienzo por cualquier parte de la foto. También podemos desacoplar el lienzo para moverlo libremente pulsando la tecla F varias veces y con eso cambiamos a diferentes tipos de configuración. También podemos minimizar todos los paneles de golpe y poner el lienzo a pantalla completa pulsando la tecla tabulación. Seleccionamos la herramienta mover, muy importante, la utilizamos mucho, la tecla V. Y luego también la herramienta pincel, la utilizamos tanto para crear máscaras de capa como para pintar sobre el lienzo. Pulsamos la tecla B para seleccionarla. También para restaurar los colores frontal y el color de fondo pulsamos la tecla D. Eso las pone, restaura los colores a blanco y negro. Son dos colores que utilizamos mucho en Photoshop. Y para alternarlos pulsamos la tecla X. Cada vez que la pulsamos se alternan los colores. En el capítulo 2 hemos visto en más profundidad qué es el panel de capas. Vimos que es uno de los paneles más importantes de Photoshop. Vimos qué son las capas y qué tipos de capas hay. Los más importantes, los tipos de capas de texto, las capas de ajuste y las capas normales de mapa de bits. También hemos visto que las capas pueden fusionarse entre ellas utilizando los modos de fusión que vamos a utilizar mucho tanto para crear efectos como para simplemente fusionar las capas entre sí. Y también vimos que podemos ocultar contenido de una capa utilizando máscaras de capa. Es una forma de borrar contenido o efectos solamente en las zonas que nos interesan, ayudándonos con selecciones o simplemente pintando a mano alzada con el pincel. También vimos que todas las capas pueden contener efectos gracias a lo que se llama estilos de capa, a los que podemos acceder para cualquier tipo de capa haciendo doble clic en la capa en sí desde el panel de capas. Y en el capítulo 3 vimos que hay múltiples formas de hacer selecciones. Vimos algunas de las herramientas, como por ejemplo las herramientas de selección rápida y la herramienta pluma, que son las que más vamos a utilizar cuando creemos los fotomontajes. Y también hemos visto que se pueden crear selecciones selectivas utilizando, por ejemplo, el rango de colores. Hicimos una práctica. También hemos visto el funcionamiento básico de los canales de color y cómo se comportan los colores, los colores opuestos dentro de cada canal de color. Y eso pues nos va a influir directamente a la hora de utilizar algunos ajustes, como por ejemplo el ajuste de curvas que también vimos en el capítulo siguiente, en el capítulo 4. En el capítulo 3 también vimos las máscaras de capa que se pueden editar utilizando suavizar bordes o perfeccionar bordes. Y finalmente en el capítulo 4 vimos las distintas maneras que tenemos para alterar una imagen utilizando ajustes y filtros. Vimos que hay capas de ajustes que nos permiten editar una imagen de forma no destructiva y vimos algunos ajustes como por ejemplo el ajuste de tono y saturación o el de curvas. Pero en el capítulo 5 veremos con más detalle cómo se utilizan cuando hagamos prácticas. Y también hemos visto algunos de los filtros que vienen con el Photoshop, aunque solamente vamos a utilizar algunos, por lo que no hemos entrado en mucho detalle. Pues a partir de ahora vamos a trabajar ya de forma más práctica y nos vamos a centrar ya y entrar de lleno en lo que es la manipulación fotográfica.